Hola, estamos aquí en los lunes seriéfilos junto a mi compañero Mario y hoy tenemos el gran placer de tener en el programa a Noemí Casquet. Y bueno, venimos a hablar de Zorras, la adaptación seriéfila de su novela en A3 Players. ¿Qué tal, Noemí? Pues muy bien, muy feliz, muy contenta, todavía asumiendo un poco todo lo que significa esta serie, que haya salido, tener ese espacio y bueno, gestionándolo. Es difícil gestionar ahora que eres tan mediática, ahora, todo este ruido mediático. No, tampoco, es decir, soy mediática, pero tampoco es una locura de... Ay, perdonad. Sí, tranquila, Soy tranquila. mediática, pero tampoco es una locura de no poder salir a la calle ni nada. O sea, no me ha cambiado la vida, lleva mucho tiempo sin cambiarme la vida. Simplemente la exposición va a más y sobre todo el trabajo al final pues le llega a más gente y eso es lo más interesante. Pero ya te digo que sigo viviendo igual, sigo cogiendo el metro igual y sigo haciendo mi lucha de la misma manera. Y bueno, siendo una adaptación de tu novela, ¿cómo ha vivido todo el proceso a nivel general de la adaptación? Pues, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces, pues te diría muy feliz, estoy muy contenta, todas estas cosas, pero yo creo que hay veces que no nos preparan ni por asomo hacia esto, ¿no? Hacia lo que va a pasar. Y siempre había soñado con que pasara algo así, realmente, pero cuando llega y cuando te pasa, pues no sabes muy bien cómo gestionarlo, ¿no? No sabes muy bien cómo sentirte al respecto, así que siento que necesito como un tiempo para sentarlo, para interiorizarlo y para abrazarlo, porque de algún modo estoy pasando a través de ello un poco, de una forma un poco neutral y me da mucha rabia, porque no es que no me haga ilusión, sino que es tan grande que todavía creo que no puedo gestionarlo, ¿sabes? Y particularmente, ¿qué es lo que más te ha gustado a ti de la adaptación o lo que más destacaría que la hace especial respecto a la novela? Pues lo que más me ha gustado de la adaptación es todo el equipo que ha habido detrás. En la novela al final estoy yo sola escribiendo y aquí me ha encantado el equipo que hay detrás, el espacio que nos han cedido, las chicas, cómo también forman parte de esta lucha y al final creo que es el realismo y el reflejo que hay de toda una lucha, de mujeres reales, de feminismo, de sexo real, que ya era ahora en pantalla. Por lo tanto, las novelas hicieron su espacio y su lucha en todo lo que viene siendo la literatura y ahora le ha tocado a la serie hacerlo en el audiovisual. Y sin duda en ambos casos pues ha sentado precedente y yo creo que ha sentado un precedente de realismo, de naturalidad y sobre todo de el sexo y la amistad como papeles protagonistas que no en muchas series se puede decir. Pero hablas un poco de eso, además, me viene muy bien para preguntarte lo siguiente, porque estamos en tiempos, solo estamos en tiempos electorales, en tiempos bastante oscuros en cuanto a censura y demás. Claro, y ahora, más que nunca, es necesaria es necesaria una serie como Zorra. Siempre es necesaria una serie como Zorras, independientemente del contexto. Evidentemente, el contexto actual es un contexto que yo personalmente ya esperaba. Nos sorprende mucho a la sociedad, pero a lo largo de la historia ha habido este pulso siempre entre el avance y el retroceso porque para las personas que estamos en el progreso y que buscamos un crecimiento tanto de los derechos de todas las personas involucradas en la sociedad, como también de un crecimiento y una liberación de tantos estigmas y de este sistema que al final nos está oprimiendo, cuando buscamos eso, nada es suficiente, es decir, todo va demasiado lento, ¿no? Pero también tenemos que ver el lado contrario, para las personas que son más conservadoras, que tienen miedo hacia ese avance, porque esto no es otra cosa nada más que fruto del miedo, pues evidentemente va todo demasiado rápido, ¿no? Entonces, en ese pulso, entre lo lento que sentimos que va la revolución y lo rápida que sienten otros que va, pues hay un avance y un retroceso. Evidentemente no debemos tener ni medio espacio ni dar
una posibilidad a que estas personas lleguen a gobernar o a ceder nuestros espacios y sobre todo a perder nuestros derechos que tanto nos ha llegado a conquistar, o sea, tanto nos ha costado conquistar. Pero sin duda alguna creo que es importante entender que pase lo que pase, la lucha debe seguir, ¿no? Solo que debemos seguir, pues al final, luchando para retomar nuestros derechos y debemos seguir luchando para concienciar a la sociedad de la importancia de los mismos. Por eso creo que Zorras, al final, es una parte más de esta lucha y es una parte más en la que, sea ahora, sea después, era necesario que hubiese una representación de la sexualidad de las mujeres en pantalla. Era necesario que chicas jóvenes y no tan jóvenes se vieran reflejadas de algún modo o vieran la posibilidad de hacer con su vida lo que les da la gana, independientemente del estigma que eso puede conllevar, ¿no? Y en estos tiempos donde se está dando espacios a discursos de odio, creo que ahora más que nunca hay que dar espacios a discursos de amor y sin duda Zorras es una serie de mucho amor. ¿Y por qué crees que hablabas de ese siempre eterno avance y retroceso, pero por qué crees que ahora es todo tan feroz? Porque yo creo que hablabas tú de que siempre estamos en esa lucha, pero ahora parece que está muchísimo más feroz esa lucha, ¿no? Sobre todo de esa parte conservadora, ¿no? Hemos cedido espacio a opiniones que no se debía ceder y ese ha sido el problema. Yo siempre pienso que a veces las personas que estamos a favor del progreso y a favor de la libertad de expresión, tenemos ahí ese pequeño margen y espacio de que no todos los discursos son libertad de expresión. Es decir, otros muchos discursos es fomentar el odio de algún modo. Entonces, cuando de repente hemos cedido espacio a personas, porque hemos sentido también desde sobre todo pues los movimientos, insisto, más progresistas, de que claro, como nos estaban cediendo espacio, entre comillas, a nosotras y a nosotros, hablando de los movimientos sociales, también tenemos que ceder espacio a las otras personas, ¿no? Porque ya que podemos hablar de la homosexualidad o ya de que podemos hablar de feminismo, pues también se puede hablar de fascismo y las cosas no funcionan así, Claro. porque un movimiento va a favor de una equidad y es un discurso de unión y es un discurso de avance y es un discurso de protección, y por otro lado el otro lado es un discurso de odio, es un discurso que deslegitima todo lo que tiene que ver con una sociedad coherente, protegida, segura, en la que todas las personas se puedan sentir identificadas y en igualdad. Entonces, cuando se han cedido esos espacios, ahora la gente que opinaba eso y opinaba de forma más calladita, pues tiene un espacio donde o sea, se puede hablar de esto, está legitimado hablar de esto. Y no hemos tenido, para mí, no ha habido una limitación de los discursos de odio y por eso en parte pues ha sido la chispa que ha prendido la mecha. Pero insisto que esto a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la humanidad, con todos los movimientos que ha habido sociales, con todos los avances, con la liberación de la sociedad en diferentes espacios, ha habido siempre una época de represión ante estos derechos y este avance. Así que caminamos como dos pasos y retrocedemos uno, pero hay que darnos cuenta que al final hemos avanzado. Esto es lo más importante dentro de los movimientos sociales. Además, porque al final, por ejemplo, la parte de Zorras, al final es una serie que naturaliza el sexo y la diversidad. Y te decir que es curioso cómo en esta lucha el sexo siempre resulta tan tabú y la violencia está súper normalizada. ¿Por qué crees que todavía sigue pasando eso en pleno siglo XXI? Pues me pregunto lo mismo también, ¿cómo es posible que la violencia no haya ningún problema en verla en espacios televisivos, que lo vean infantes y sin embargo cuando yo salgo hablando sobre sexualidad en medios de comunicación generalistas, que me cuesta mucho conseguir eso, o sea que las veces que pasa es una entre 1.000.000, es porque precisamente los padres y las madres se van a llevar las manos a la cabeza porque su hijo ha hablado o ha escuchado la palabra sexo, follar o cosas así, ¿no? Entonces, pero sin embargo podemos ver cómo su hijo escucha a sus streamers favoritos vejando a mujeres o quemando las banderas LGTBI+, sin embargo podemos ver cómo sus hijos están jugando a juegos súper violentos donde están matando y asesinando a personas constantemente, pero no podemos hablar de algo que nos ha dado la vida, que le ha dado la vida también a ese infante, que es el sexo. Entonces, a día de hoy,
creo que todavía seguimos con un tabú tan profundo y tan arraigado que aunque pensemos que estamos súper avanzados, en realidad no lo estamos tanto, porque el sexo todavía sigue teniendo un estigma brutal frente a otras acciones que deberían tener un estigma muchísimo mayor, pero sin embargo no lo tienen, porque ya nos han dicho desde muchas instituciones, especialmente la institución eclesiástica, la religiosa, nos han dicho que eso es pecado, nos han dicho ya desde hace muchos siglos que eso estaba mal. Tenemos una memoria histórica al final alrededor del sexo que no favorece la liberación del mismo y que aunque ahora podamos ver que estamos cada vez más abiertas, cada vez más en activismo, en reivindicación, cada vez más cerca de conseguir esa liberación sexual, todavía nos queda mucha resaca de una historia que nos sigue oprimiendo. Por lo tanto, sin embargo, esa historia ha legitimado también la violencia a lo largo de todos los siglos, porque no podemos ir a una institución eclesiástica sin preguntarles antes también por toda la violencia que han ejercido a lo largo de los siglos. Por lo tanto, creo que al final el sexo es una de las herramientas de manipulación más grandes que tienen a nivel sistémico. Si controlan tu placer y controlan el miedo, están controlando dos pilares fundamentales del ser humano. Por lo tanto, creo que ese ha sido el motivo por el cual el sexo ha sido siempre tan importante, porque realmente en el sexo hay la... Uy, ¿me escucháis bien? Que Sí. justo está... Porque realmente en el sexo es donde tenemos la posibilidad de encontrarnos a nosotras y a nosotros mismos. Es una herramienta donde podemos entender nuestras orientaciones relacionales, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género y podemos profundizar a unos estados de trance y de inconsciente en ese sentido muy profundos, válgase la redundancia. Entonces, bueno, hay mucho poder en el sexo, muchas veces lo vemos de una forma física y creo que esa forma de estigmatizarlo y de controlarlo es una forma también de erradicar el potencial que tiene en nuestra vida. Y eso es precisamente un poco lo que intento hacer. El caso contrario, es decir, parte de mi trabajo, si no la totalidad, es devolverle a la humanidad el conocimiento y el poder del sexo. Y partiendo de ese estigma, de hecho, más concretamente, el sexo y el deseo femenino es lo que siempre ha sido más desconocido, ¿no? En el ámbito audiovisual. Sí, en el ámbito audiovisual, sin duda alguna, hasta hace no mucho veíamos películas donde las mujeres tenían unos orgasmos tremendos en 30 segundos sin llegar a tocarse, eran absolutamente multiorgásmicas y luego después de verte más el coño, más que tu ginecólogo, cariño, salías con toda el edredón enrollado, no vaya a ser que te vea un puto pezón, ¿sabes? Entonces, esta desnaturalización del sexo en pantalla nos ha llevado a fomentar un imaginario colectivo de cómo debía ser el sexo, de cómo debíamos follar de algún modo, ¿sabes? Entonces, claro, al final, bueno, perdonadme un momento porque Vale, tranquila, de tranquila. repente todo Madrid se ha dedicado a pasar la Tranquila, basura tranquila. en este instante. No te Vale, preocupes, no pues te bueno. preocupes. Pues bueno, al final ha habido ese punto, ¿no? O sea, esta forma de seguir perpetuando lo irreal. Entonces, nos preocupa mucho en muchas ocasiones la pornografía y no digo que no nos preocupe porque realmente nos tiene que preocupar y es objeto de lucha, pero también es objeto de lucha el mundo audiovisual y el cine convencional, porque la cultura no es neutral ante los movimientos sociales, la cultura o está a favor o está en contra, no se puede posicionar en medio, porque tiene un poder tan grande de generar en nuestro imaginario desde edades tempranas lo que significa una sociedad justa y una sociedad diversa y una sexualidad real, que cuando eso cambia empezamos a entender, a normalizar cosas que no son normales. Hemos normalizado relaciones tóxicas, hemos normalizado que haya una hegemonía de las pieles blancas, hemos normalizado las personas que entran dentro del estereotipo canónico en pantalla, hemos normalizado las escenas de sexo absolutamente irreales e incluso hasta hace unos años se había normalizado que un hombre pudiera pegar a una mujer en las películas. Entonces, cuidado porque la lucha también debe ser, debe ser interseccional en el objeto audiovisual de algún modo, ¿sabes? O sea, tenemos que entrar a esos movimientos sociales y a pesar de que cada vez vemos más diversidad y cada vez estamos entrando en el mundo audiovisual para una representación más amplia de lo que significa la humanidad y todo lo que le conlleva y rodea,
todavía nos queda muchísima lucha por delante. Por lo tanto, una de las cosas que me hace sentir más orgullosa de Zorras es precisamente eso, es precisamente que podemos ver a mujeres distintas, nos podemos sentir identificadas con ellas, ya sea por la diversidad que hay física, como la diversidad también que hay a nivel personal y emocional de cada una. Nos podemos sentir identificadas con situaciones que nos ha pasado a todas. ¿A quién no le ha pasado coger un vibrador y de repente empezar a cambiar y que se te pongan las frecuencias todo el rato y quieras volver al otro? O sea, son cuestiones muy reales. No hemos inventado la rueda tampoco. Claro, Esas claro. cosas ya estaban ahí, pero simplemente lo que le hemos dado es un espacio en pantalla. Y en muy pocas producciones se estaba dando eso. Y creo que ya era necesario, porque sin duda la pantalla nutre nuestro imaginario colectivo. Y si queremos una sociedad distinta, debemos empezar por una cultura distinta también. Claro, es que no hay que negar el poder de la cultura. Quien lo niegue, Mm, sin duda, exacto, exacto. Y hablando sobre los personajes que lo han nombrado, la diversidad, Andrea Ross, Mireia Balic y Tai Fati son las protagonistas de Zorras. ¿Te pidieron consejos durante el proceso del casting y las ves reflejadas en Alicia, Diana y Emily? Pues casting, la verdad es que hizo un trabajo tremendo. Yo todavía sigo sorprendida. Hay veces que veo ciertos personajes y o son tal cual me los imaginé, o evidentemente en Zorras hay una parte, hay una base, que no todo, pero hay una base que parte de una experiencia personal, ¿no? ah, Entonces, a partir de ahí he visto a personas que estaban en mi vida personal y que ha sido como, wow, es muy real, la verdad. Entonces, yo no sé cómo la ha hecho casting, pero sin duda ha hecho un trabajo impresionante. Desde casting, para mí, mi única obsesión era que a Diana, una de las protagonistas que es negra y es gorda, siguiera siendo negra y gorda. O sea, para mí era súper importante que no se cambiara esto, porque de algún modo, si se cambiaba eso, cambiabas una estructura fundamental en la trilogía y en Zorras. Y es que hay un personaje que es una persona racializada y es una persona absolutamente estigmatizada por su forma física, que el alrededor, lo que le pasa, le atraviesa de una forma muy distinta como podría ser a las otras dos protagonistas. Entonces, claro. no es neutral ante todo esto y sobre todo porque también creo que ya iba siendo hora de que se cedieran ciertos espacios a unas sexualidades muchísimo más diversas y a una representación de las mismas también más diversas, porque parece que nada más follemos las personas delgadas y blancas, ¿sabes? Entonces, bueno, pues en ese sentido, desde casting no me pidieron ningún consejo, para mí fue mi única objeción y en ningún momento se lo habían planteado, o sea que eso me mantuvo muy tranquila. Y en cuanto me presentaron a las chicas, pues mi sorpresa fue absoluta, porque, bueno, las vi muchísimo, muy reflejadas en el papel, sobre todo cuando las conocí más, porque cuando las conocí ya vi que ellas en esencia eran muy parecidas a los personajes principales y me daba la sensación la primera vez que las conocí que las podía como manipular a través de, no sé, como que si escribía una página iba a suceder en la realidad, ¿sabes? Era una cosa como de jugar a los Sims un poco, ¿no? Porque eran tan reales y tal cual, tan como me las había imaginado en mi cabeza, que cuando las vi a las tres juntas fue muy impactante, muy impactante. Ahora lo he normalizado, yo creo que porque ya las he visto Claro. mucho en pantalla, las he visto juntas en persona, pero además entre ellas han creado y han forjado una amistad brutal, entonces ha sido como muy bonito porque también estamos viviendo Zorras en nuestra vida real de algún modo. Pero la primera vez que lo vi fue muy sorprendente, la verdad, ¿eh? O sea, muy, muy sorprendente. Porque justo te lo iba a preguntar más adelante, pero tú ya lo has mencionado y ya pues bueno, un poco al hilo. Hablabas de, porque yo me acuerdo cuando entrevistaste a las tres protagonistas, dijeron que una de las cosas claves de la serie es la diversidad de cuerpos, como tú estás hablando. Creo que también es importante mostrar esa diversidad en la pantalla. Bueno, sin duda no es importante, es imprescindible. Por lo mismo, por normalizar lo que ya es normal. A mí me hace, o sea, cuando hablamos de cuerpos no normativos, es que a mí me sorprende mucho usar ese no normativos porque son los cuerpos normales que Claro, vemos en nuestro día a día. Es decir, tú vas por la calle y no estás viendo a personas que todo el mundo tiene la misma talla, ni todo el mundo entra dentro de ese
bueno, desde esa perspectiva canónica de lo que es el concepto de belleza para la publicidad o para los medios de comunicación o para el cine o para la cultura en general, ¿no? Tú ves a personas reales, a una diversidad de seres humanos de diferentes edades, de diferentes condiciones y de diferentes formas de entender la belleza, porque hay belleza en todos. La cuestión es que como nos han metido en la cabeza que la belleza debe de entrar dentro de unos parámetros, si no ya deja de ser belleza, la cultura y el cine en general sobre todo se ha ido alimentando, retroalimentando de algún modo para seguir perpetuando lo que nos sigue oprimiendo, sin duda. Por lo tanto, claro que es importante, es imprescindible que haya una diversidad, porque de esa forma estamos haciendo un cine real. Y creo que el cine, por supuesto, hay un espacio para el cine de crear ese imaginario, esa ciencia ficción, esas historias que a lo mejor no han pasado y las podemos crear. Es un folio en blanco brutal para la creatividad del ser humano, pero también es un folio en blanco brutal para plasmar lo que ya está pasando. Creo que tenemos nuestra sociedad y nuestra historia como seres humanos es tan rica que podemos plasmarla perfectamente en la cultura, pero para hacer esto necesitamos una diversidad, necesitamos que haya varias personas que también se puedan sentir identificadas con esas historias, ¿no? Y hasta hace no mucho no estaba sucediendo, las personas negras estaban limitadas a los mismos papeles de siempre, que eran papeles de pobres, papeles donde trabajaban, o sea, estaban viviendo en suburbios, sobre todo en Estados Unidos, papeles en los que de repente eran los graciositos, ¿sabes? Igual que las personas homosexuales, los gays siempre tenían el mismo papel en las pantallas. Las personas trans parece que solo podían hacer de personas trans en pantalla. Y claro, todo esto está cambiando. De hecho, en Zorras, Diana es la persona que más dinero tiene de entre ellas. Y para mí eso era algo importante, porque aunque sea una tontería, es importante que se les dé otros espacios a las personas negras, más allá del mismo papel, igual que a las personas LGTBI+, igual que a las personas trans también. Voy a hacer una diferencia. Nada, no te preocupes. Estábamos hablando de la representación de la diversidad en pantalla, ¿no? En ese sentido, entonces, pues que para mí también es como muy importante y eso es lo que rompe muchos Zorras, ¿no? Todos esos estigmas, creo que tampoco, insisto, no hemos inventado la rueda, pero creo que hemos puesto sobre la mesa la posibilidad de hacerlo real. Y te quería apuntar porque estábamos hablando un poco del contenido de la serie y hablamos un poco también lo de los tabús sexuales, pero por ejemplo esta serie, este contenido ayudará, por ejemplo, a que las jóvenes, por ejemplo, las más jóvenes, por acotar un poco, ayuden en su confianza y en su seguridad al ver Zorra, por ejemplo. Totalmente. Al final cuando ves, pues mira, lo hablábamos con Mirela, ¿no? Mirela, ella ha tenido mucho complejo de su pecho de algún modo, porque, bueno, pues las personas con pecho pequeño en pantalla tampoco han tenido mucha representación. Y de repente el ver a una persona, pues a lo mejor una chica de 16 años o de 17 años que tenga poco pecho, de repente ve un potencial de mujer como puede ser Mirela y cómo vive su sexualidad y su confianza en pantalla y se puede sentir representada. Una persona, una chica de 16, 17 años gorda, de repente se puede ver en pantalla reflejada también. Una persona con pelos en las axilas, de repente se puede sentir reflejada también, porque estamos mostrando una diversidad y creo que eso es fundamental. Y sobre todo es fundamental también, más allá de la representación física, en todo lo que conlleva la serie alrededor de las prácticas, que sobre todo el consenso se pone sobre la mesa en todo momento, porque es que sin consenso no estamos hablando, o sea, no hay sexo. Si falta el contexto, el consenso, estamos hablando de otro tipo de cuestión. Abuso, acoso, violación, lo que queramos llamarle, pero no estamos hablando de sexo. Y por lo tanto se pone sobre la mesa diferentes cuestiones, entre ellas que también las mujeres podemos mantener relaciones sexuales y vivir experiencias sexuales al nivel que nos dé la gana, como nos dé la gana y en el tiempo que nos dé la gana. Es decir, que podemos follar una vez al año o podemos follar 10 veces al día. Es que, ¿qué más a quién le importa? Y aún así, aunque follemos una vez al año o 10 veces al día, para una parte de la población vamos a seguir siendo unas zorras. Y de ahí nace esta necesidad de poner sobre la mesa esta palabra y por otro lado también la representación sexual para que chavalas jóvenes
puedan decir, ostras, pues no pasa nada, si está todo consensuado y estoy cuidada y acompañada por mis amigas, que esto también es algo muy importante. Porque hablabas de representación y yo me acuerdo que tuve una entrevista hace poquito porque vi el documental de Mabel Lozano, Porno Explotación, y sí que es cierto que, por ejemplo, cada vez más la gente joven, sus modelos de comportamientos sexuales es la pornografía. Y ahí Sí. dejan como que la educación sexual al final no es existente en los colegios cuando yo creo que es más necesaria que nunca. Sí, totalmente, porque nadie quiere asumir, es muy fácil hablar y criticar, pero nadie quiere asumir el papel de activación, ¿no? Y de algún modo de hacer algo para a nivel social. Entonces es muy fácil criticar al porno e insisto, es objeto de lucha también, pero es muy difícil señalarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos y decir qué estamos haciendo para que esa realidad cambie. Y en muchas ocasiones no estamos haciendo nada, sino que seguimos perpetuando un montón de cuestiones y seguimos haciendo ese activismo de sofá, que es desde tu casa poner un tuit o quejarte o subir un stories a Instagram y ya parece que, bueno, ya he hecho todo, ¿no? Ya he hecho lo que está en mi mano hacer. Y por consecuencia de esta pérdida del sentido de la lucha, hemos perdido un montón de espacios que deberíamos haber defendido desde más allá del activismo de sofá, sino defendido de la forma que se deben defender las cosas, ¿de acuerdo? Entonces creo que el porno sigue asumiendo un papel que no le corresponde. Es decir, el porno no está hecho para educar, está hecho para entretener, pero como no tenemos ningún tipo de educación sexual donde podamos verla en pantalla también, donde haya sexo explícito sin que sea entretenimiento y muchísimo menos en torno a todo un contexto patriarcal, como no tenemos tampoco un acompañamiento desde las edades más pequeñitas hasta que nos morimos, porque cuidado que nos olvidamos siempre de la tercera edad y estas personas también requieren de educación sexual y acompañamiento, porque el acompañamiento sexual se requiere en todas las etapas de la vida, porque en todas las etapas de la vida somos seres sexuados. Creo que esto es importante que se nos olvida y ponemos todo el peso hacia un sector cuyo objetivo jamás ha sido el de educar, pero nadie quiere asumir ese rol. Entonces, bueno, es muy fácil decir es que mi hijo ve porno, ya, pero ¿qué estás haciendo para que tu hijo no lo vea? Y que más allá de limitarle el acceso, pero es que el porno le va a llegar de algún modo. Lo que hay que hacer es tener esas conversaciones que tanto nos incomodan, es luchar para que a nivel institucional tengamos educación sexual a todas las edades, es también formar parte como personas activas en esta sociedad de querer cambiar las cosas. Para mí ese es el imprescindible. A raíz de eso, de lo que estás comentando, porque a una de las personajes le ocurre esa relación realmente de no haber comunicación con sus padres. ¿Por qué crees que en este tema sigue pasando eso? Que esas conversaciones dan miedo, vergüenza o directamente no ocurren. Bueno, en muchas ocasiones porque de repente a nivel familiar no se ha creado una estructura de confianza para que se pueda dar. Es decir, si tus padres desde que eres pequeña, por ejemplo, no te preguntan o te preguntan y después te juzgan o ya te dicen bajo su propio criterio lo que tienes que hacer tú con tu vida, que en muchas ocasiones la gente tiene hijos para poder rehacer su vida a través de ellos y esto es un error. O sea, tú si tienes un hijo, el hijo es un ser independiente que tiene que hacer con su vida lo que le salga de los santísimos ovarios o cojones, ¿me entiendes? Pero si tú de repente te quieres ver reflejado a través de tu hijo y decir, no, no, es que yo mi frustración de siempre ha sido que quería hacer ballet y nunca hice ballet porque mi madre no me dejó, pues ahora voy a machacar a mi hija o a mi hijo para que haga ballet. Entonces, creo que esto es muy importante. Y lo mismo pasa cuando entramos en la adolescencia. La adolescencia es una de las etapas más difíciles que hay y las hemos vivido todas y todos, pero nos falta cuando somos adultos, parece que nos olvidamos de que también hemos sido infantes, que también hemos sido adolescentes y nos genera una desconexión, esta falta de empatía y esta falta de memoria nos genera una desconexión para las personas que están atravesando por lo mismo. Entonces, una de las cosas que para mí me generó más confianza con mi madre es que jamás me juzgó. Nunca me ha juzgado a lo largo de mi vida, tomara la decisión que tomara. Ella me podía aconsejar, pero jamás me sentí juzgada. Y esto me sentó unas bases de libertad absolutas, porque yo tuve la posibilidad de escoger quién quería ser, cómo quería ser, qué es lo que pensaba y sobre todo que mi madre me dio un espacio de confianza
y de comunicación para poder expresar mis necesidades, para poder expresar mis dudas sobre en torno a la sexualidad, etcétera, etcétera. Y eso a día de hoy cada vez pasa menos. Entonces no podemos pretender que si no hemos seguido manteniendo una conexión ni una comunicación con nuestros infantes en todas las edades, pretendamos que los chavales y los adolescentes, siendo adolescentes, nos comuniquen todo lo que les está pasando, porque esto es una confianza que se tiene que nutrir desde siempre en la familia. Y no muchas veces pasa. Entonces empezamos a ocultarnos cosas, la familia empieza por miedo a ese juicio, etcétera, etcétera. Y seguramente un montón de gente que nos esté escuchando, leyendo, pues seguramente se sienta representada con todo esto. Pero es que es lo que pasa a la gran mayoría de la sociedad. Es que es curioso que estamos en la sociedad de la hiperconexión y parece que somos más solitarios para estas cosas que nunca. Sí, al final estamos en una sociedad donde estamos conectados, pero ¿desde qué lugar? Muchas veces estamos conectados desde un lugar superficial. Cuando nos preguntan cómo estamos, muy pocas veces decimos la verdad y solemos limitarnos a, bien, todo bien, me va bien, ¿y a ti qué tal? Y es mentira, a lo mejor estamos en la máxima mierda. Entonces, porque estamos en una sociedad donde no nos acostumbran ni nos educan a la incomodidad o a sostener las energías más bajas, como puede ser la tristeza, como puede ser el miedo. No nos educan bueno, no se educan en emociones, pero muchísimo menos en sostener esto. Entonces, cada vez más vivimos una sociedad donde hay una apología de la felicidad, que es una felicidad absolutamente edulcorada, y de algún modo dejamos a un lado todas esas otras partes, ¿no? La tristeza, el tal. Entonces, no sentimos empatía hacia ningún lado y claro, cuando estamos más conectados que nunca, pero desde la forma más superficial que hay. Y bueno, partiendo bueno, volviendo otra vez a Zorras, a la serie, ¿por qué razón, cómo crees que se ve? Porque en la serie y en la película normalmente las relaciones sexuales se muestran siempre de la misma manera, como siguiendo un patrón, como si todo el mundo las viviese igual, siguiendo ese mismo patrón. Y eso en Zorras no ocurre. ¿Cómo se ha tratado eso? Sí, esto ha sido muy importante también, la ruptura de cómo tiene que ser el sexo, porque, insisto, en el imaginario colectivo, cuando tenemos el cómo se tiene que vivir las relaciones sexuales, pues al final lo vemos en pantalla y decimos, vale, esto es lo normal, esto es lo que tiene que ser, ¿sabes? Esto es lo que tengo que hacer en la cama, entonces seguimos perpetuando eso. Y como eso ya se sigue perpetuando en nuestro día a día, la cultura lo sigue representando. Entonces es como el pez que se muerde la cola y algo que nunca acaba de romperse, ¿no? Hasta que de repente llega series como la que puede ser Zorras que rompen con esa estructura de lo que tiene que ser el sexo y del sota caballo rey, ¿no? De que siempre se acaban las relaciones sexuales cuando él eyacula, de que las relaciones sexuales entre dos mujeres tienen que ser de esta forma, de que de repente no podemos mantener otro tipo o un tipo de sexo sin que haya penetración o sin que haya, ¿sabes?, los genitales de por medio. O sea, se ponen sobre la mesa un montón de diversidades sexuales y creo que es ahí, vamos, lo imprescindible, lo que incondiciona todo. Y sobre todo no maquillándolo, ¿no? Básicamente. Porque muchas veces se maquilla demasiado el sexo, se hace tan bonito. Claro, y no romantizándolo, o sea, que ¿cuántas veces hemos follado en la ducha y es una puta mierda? O te caes, o te estás tragando agua, o de repente la penetración no funciona bien porque el agua no es un lubricante, o porque pasas frío, pasas calor, o porque te resbalas. O sea, follar en la ducha es la mayor mierda que hay, pero sin embargo, a nivel cinematográfico, creo que es uno de los lugares favoritísimos del cine para follar. Y es, bueno, sí, a nivel estético y audiovisual puede ser muy bonito, pero ¿qué hay de verdad en todo esto? Claro, luego te pones a follar tú en la ducha y dices, no lo consigo, ¿qué hay de malo en mí? Y ya nos estamos cuestionando desde el yo no sé hacerlo y es como, no es que si te tiras por la ventana y no vuelas dices que hay de malo en mí porque no soy Superman, es que el cine ha sentado una base de ficción que no nos han avisado antes y han hecho pasar por realidad lo que era irreal. Y esto es importante darnos cuenta. Entonces, por eso es importante que haya una representación de la realidad y la naturalidad en pantalla, para que podamos decir, vale, es que no soy yo, es que esto es lo normal, o a mí también me ha pasado esta situación, ¿no? Y no lo veamos desde un punto de vista desde simplemente espectador, sino que también seamos partícipes de la cultura y de lo que está sucediendo, porque lo somos. Claro, y me supongo que tú a nivel de la sexualidad en el cine, por ejemplo, en series, tú tampoco te has visto muy interpelada, ¿no? Al final tú con todo lo que sabes y demás,
Me supongo que tú te has visto un poco interpelada. Sí, me veo poco interpelada y en algunas series que se han presentado como revolucionarias, pues todavía siguen mucho camino por delante, ¿no? Por ejemplo, pasó con Sex Education, que dices, ¡guau, qué guay! Una serie donde pone el sexo también en el papel protagonista, pero sin embargo estaban representando el clítoris como un botón. Y el clítoris no es un botón, o sea, desde el 97 sabemos que la estructura anatómica del clítoris va muchísimo más allá del simple botón que vemos, que ese es el glande del clítoris, lo que vemos, sino que hay una estructura anatómica que va detrás. Y en una serie donde tienen la posibilidad de mostrar la estructura real de un clítoris, de repente te muestran el puto botón, pues son esas pequeñas cosas que dices, hay que seguir luchando. Está bien todo lo que hemos conseguido y es fantástico, pero hay que seguir luchando, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, a mí me cuesta verme representada como a Claro. muchísimas personas, nos cuesta vernos representadas en pantalla en nuestro día a día. Yo creo que la representación de las mujeres en pantalla deja mucho que desear a día de hoy también, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque se sigue perpetuando el mismo papel, ¿no? La mujer, pues, o sea, primero se representan mucho las cosas de chicas, ¿no? Cuando hablamos de películas de chicas, ¿qué son películas de chicas? O sea, ¿qué pasa? Que Claro. las películas, ¿sabes? En las películas de chicas y automáticamente ya lo tenemos en nuestro imaginario. Sí, aquellas que están con las amigas, que chica conoce a chico, el mundo de las chicas, y es como, ¿y qué pasa? Que las películas de acción o el thriller o el terror, ¿eso no son cosas de chicas? Eso no, ahí no estamos metidas, ¿no? Entonces, ojo, cuidado, porque yo me he encontrado con grandes estructuras y plataformas que tenían este discurso. Entonces, claro, ¿cómo vamos a llegar si ya desde la plataforma se tiene el discurso de esto son cosas de chicas? Y dices, ¿pero qué son las cosas de chicas? O sea, todo lo demás, o sea, nos limitan en ese espacio y todo lo demás ya son cosas de tíos, o ya nos tenemos que sentir todas representadas. Y luego la representación, que en muchas ocasiones a lo largo de la historia ha sido de la mujer, ¿no? Absolutamente sometida, y a día de hoy también en muchas ocasiones vemos unas películas que dices, bueno, mujer empoderada y demás, pero muchas veces siempre acaba chica conoce a chico y el chico ya la salva. De algún modo siempre en la sinopsis o en la misma trama en general, siempre hay ese chica al final conoce al chico que la salva. Y me apetece ver series, como puede ser Zorras, como también ha podido ser The Bold Type, donde las mujeres vayan muchísimo más allá de los hombres, porque tenemos un universo que va más, que se nutre infinito más allá de los hombres. Entonces creo que es lo Bien. necesario. Es cierto, no sé si mi compañera, pero es verdad que esa estructura que tú estás explicando del cine para chicas y demás, nunca lo he pensado yo en esa reflexión, porque a veces lo tenemos tan interiorizado como espectadores, pero es cierto que ahora pensándolo, es cierto que tiene Claro, razón. no, bueno, nunca lo has pensado porque nunca te interpela a ti, o sea que al Claro, final eres un hombre, entonces claro. tú verás, a lo mejor ni tan siquiera ves este tipo de películas. A mí hay un montón de hombres que me han escrito diciendo, yo puedo leer tus libros y digo, bueno, no sé, no está en arameo antiguo, ¿me entiendes? O sea, que las feministas de repente no tenemos un idioma distinto, ¿sabes? Está escrito en español, o sea, puedes leerlo perfectamente si sabes leer español, o sea que entiéndenme, ¿sabes? Ya, Me ya, hace sí, sí, mucha sí. gracia siempre nosotros podemos, no es que podáis, es que creo que debéis, ¿sabes? Debéis Total, también ver esa parte, pero al final es lógico que no te lo hayas planteado nunca porque no es algo que te interpela. claro. Pero al mismo tiempo también te interpela muchísimo, porque al final la representación masculina que hay en estas mierdas de películas y en esta mierda de cosas de chicas, entre comillas, es horrible. Se sigue perpetuando esa masculinidad tóxica, ese empotrador, ese salvador, ese un montón de cosas que no tiene que ser un hombre, como también un montón de cosas que no tiene por qué ser una mujer, porque al final estamos hablando, o ojalá llegue el día que hablemos de simplemente personas. Totalmente. Y bueno, ¿crees que es importante que haya contenido que choque directamente con estas ideas que tenemos preestablecidas, que incomoden al mismo tiempo? Porque cuando se nos rompe esa estructura que ya estamos acostumbrados a ver, es como que nos incomodan un poco ese tipo de contenido. ¿Crees que es importante?
Sí, claro, bueno, es imprescindible porque no hay revolución sin incomodidad. O sea, la revolución es incómoda y ser revolucionaria es incómoda. Yo genero mucha incomodidad en muchos espacios, pero nos tenemos que acostumbrar, igual que muchísimas compañeras, cuidado. O sea, hay muchísimas compañeras que generan incomodidad, pero es a través de la incomodidad cuando se pueden romper las estructuras, porque no lo vamos a hacer a través de uy, perdona, que quiero mis derechos, perdóname, que, oye, perdona, que quiero aparecer un poquito más en pantalla representada, oye, perdona, ¿qué tal? No, tenemos que generar incomodidad y hacerlo desde ese lugar para que podamos realmente tener un cambio en la estructura sistémica. Por lo tanto, es que la incomodidad va de la mano de la revolución, o sea, no se puede separar. Ahora hay que ser más incómodos que nunca, ¿eh? Total. Pero es que siempre hemos tenido que ser más incómodos que nunca, solo que nunca hemos visto nuestros derechos temblar tanto. Hostia. ¿Y crees que va a hacer reflexionar a la gente, que se va a plantear cosas? Yo creo que a través de Zorras sí se pueden plantear un montón de cosas. Es un poco lo que intento con mi trabajo desde hace muchísimos años. O sea, lo que pretendo es que la gente se plantee su vida, se plantee si vive realmente como quiere vivir, se plantee si su sexualidad es como la quiere vivir. O sea, realmente creo que la primera parte de un cambio y de un acercamiento hacia el yo, hacia el quiénes somos, es la pregunta, ¿no? ¿Estoy haciendo lo que quiero hacer? ¿Estoy en el lugar correcto? ¿Me representa estas cuestiones? ¿Mi vida es como la que me han vendido de me tengo que casar, tener hijos, etcétera, etcétera? ¿Todo eso es lo que quiero hacer o hay un más allá, ¿no? Entonces ahora, gracias a esa pregunta, un montón de sectores están cambiando las cosas, es decir, el papel de madre de la maternidad, ha habido un cambio muy, muy grande cada vez más y todavía lo que nos queda. El papel de cambio de la sexualidad femenina ha habido un cambio muy grande, pero todavía lo que nos queda. Entonces, a todos los niveles en general, en todos los sectores está habiendo cambios, pero todavía es un camino de largo recorrido. Las revoluciones también tienen dos ingredientes, o sea, paciencia y resiliencia. La paciencia porque no podemos pretender que vayamos a conseguir las cuestiones desde ayer, ya, ¿sabes? Claro. No. O sea, estamos cada vez más acostumbrados a la inmediatez y eso nos hace estar cada vez más alejadas de las revoluciones. Y cuando queremos una revolución, la inmediatez no es la buena compañera, o sea, necesitamos paciencia. Y en estos momentos también lo que puedo decir es paciencia, o sea, paciencia y resiliencia. Desgraciadamente en los movimientos sociales tenemos una capacidad de soportar golpes que es impresionante. Golpes físicos, desgraciadamente, golpes de derechos, golpes judiciales, golpes a muchos niveles. Entonces, forma parte eso de una revolución, porque si nos dan un golpe y rompen con esta estructura, estamos perdidas. Así que, bueno, pues parte de todo esto, bueno, creo que está ahí. Claro. Porque tú dirías, por ejemplo, porque hablando un poco del todo esto y sobre todo de las personas que se acerquen por primera vez a Zorra, ¿cuál crees que será esa reacción del espectador que tú te puedas imaginar? O sea, que Um, conozca por primera vez el universo Zorra. Yo creo que no será neutral. A partir de ahí, lo que pueda experimentar será un reflejo también de de sus propios pensamientos y su propia concepción, ¿no? De lo que es las series. Es un formato que es muy distinto, es una serie que es muy juvenil, entonces tanto la forma en la que está bueno, pues, estructurada como en muchas ocasiones editada, montada, la música, lo que sucede en la pantalla, pues hay mucha gente que se puede sentir representada y puede decir, wow, me ha flipado, y hay mucha gente que puede decir, ostras, no es para nada para mí, ¿sabes? O sea, me ha generado rechazo porque la esperaba de otra forma. Pero creo que no va a dejar indiferente a nadie y eso es lo importante también. Claro. Y bueno, yo quería preguntarte acerca de la relación de amistad que tienen las tres protagonistas, porque creo que en la trama esa relación es fundamental, que no podría darse el argumento sin esa unión que tienen las tres, sin esa sororidad. Sí, sobre todo esto es súper importante al final porque siempre se ha puesto lo mismo en pantalla, las relaciones románticas, pero en muy pocas ocasiones se ha puesto la importancia de una buena amistad, más allá de los hombres, más allá del romanticismo, más allá de un montón de estructuras que al final les seguimos ahí, que nos siguen
pues comiendo la Machacar. cabeza, ¿no? Y buscando lo que no debemos buscar. Muy pocas veces buscamos esa solidaridad y esa amistad entre mujeres, ¿no? Y creo que Zorras viene a decir mujeres que salvan a mujeres, mujeres que al final están ahí acompañándose entre ellas, mujeres que se están liberando juntas, y creo que esto es sin duda el papel protagonista de toda la serie, porque a lo largo de la serie vamos a ver todavía más cómo esa amistad se va forjando, y es tan bonita ver esa amistad entre tres mujeres en pantalla, desde esa parte comunicativa, sin competiciones, sí, acompañándose cada una con sus tiempos en la liberación sexual. Es tan, tan, tan importante que, bueno, que nos va a llevar también de la mano por un viaje que creo que no esperábamos, pero a mí me llevó hacia ponerme cachonda, reírme, llorar y sobre todo formar parte de ese grupo, y la posibilidad de que yo también quiero, ¿sabes? Yo también quiero formar parte de todo esto. Qué bueno. Y bueno, creo que también esa unión partía de los miedos y de las inseguridades que tenía cada una de ellas. ¿Cuáles dirían Sí, que eran sus mayores miedos y inseguridades de cada una? bueno, yo creo que bueno, empiezo por Emily. Su mayor miedo es la vulnerabilidad emocional, de algún modo el que de repente alguien pueda llegar dentro de ella, le pueden hacer daño. Creo que esto es uno de sus grandes miedos, e iremos viendo a lo largo de la historia un poco el motivo y la motivación. Por parte de Diana, su mayor miedo es a defraudar a sus padres, a no ser ella misma, ¿sabes? Y entrar dentro de lo que es su vida, sus padres, lo correcto y todas estas cosas, que es lo que ha bebido desde pequeña, ¿no? Y por otro lado, Alicia, creo que su mayor miedo es esa parte de la indecisión, ¿no? El haberlo dejado todo y no saber si estaba segura, si volver, si, ¿sabes? Ese punto de, ¿y si no lo consigo? ¿Y si yo no valgo para esto? ¿Y si no tal? ¿Sabes? Entonces estas indecisiones, estas em, frustraciones, esas vulnerabilidades al final forman parte de las energías bajas, y acompañarnos desde ese lugar es fantástico. ¿Y a qué personaje de la serie dirías que eres tú más afín? ¿Y por qué? Pues la verdad es que a las tres, yo creo que, vamos, las tres mm, me transmiten muchísimo, me veo muy reflejada en ellas. Me pasó también cuando escribí la novela. De las tres, tengo un poquito de las tres, es decir, pues de Diana, siento también mucho ese querer hacer lo correcto en muchas ocasiones, y a veces esos miedos también cuando se presenta una situación nueva. Después, pero al mismo tiempo, la capacidad de liberación que tiene Diana es la que más al final, ¿no? Es la que más tiene que liberar y es la que más libera. De Emily también ese miedo a la vulnerabilidad emocional, y de Alicia, pues de Alicia evidentemente hay mucho más de mí, Ah. pero sobre todo pues la historia, el dejarlo todo, el querer luchar por sus sueños, el querer experimentar, hay un montón de cosas, sí. Y yo creo al final, sobre todo, la importancia de estas historias como las que se cuentan Zorro también es crear referentes, que lo hablabas tú un poquito antes. Yo creo que es importante que la gente se vea reflejada en estas tres chicas, porque la cultura es creadora de referentes para decir, oye, yo quiero ser como ella. Claro, sobre todo creadora de referentes y creadora también de posibilidades. ¿Sabes? Y yo creo que la posibilidad de poder ser como ellas, de querer de poner tu grupo de amigas o tus amistades en primer plano, protegerlas, darles el lugar que corresponden y necesitan, el darte a ti también el lugar que corresponde y necesita, y tu sexualidad, que es uno de los poderes más grandes que albergas, realmente lo que significa la experimentación y la liberación sexual, pues creo que en todo esto se puede sentir un montón de gente identificada, y sobre todo podemos crear esas referencias. Qué bueno. Pues sobre todo, las últimas dos preguntas ya cerramos la entrevista, pero sobre todo que todo el mundo vea Zorra. Y si no, también lea el libro. Bueno, a mí me encantaría, porque si queremos que sobre todo que haya estos espacios para que podamos seguir creando personas que intentamos hacer otras cosas, para que podamos seguir representando, pues evidentemente el factor del éxito es uno de los factores más importantes. Es decir, que una serie funcione bien significa que se pueda seguir la serie. Entonces, pues claro, invito a todo el mundo a que si nos puede apoyar
A3 Player es una plataforma fantástica donde hay un montón de contenido muy diverso, muy bien hecho y además es bastante, o sea, es muy económica, así que no nos estamos dejando un riñón y creo que es importante si queremos que esos proyectos diversos que hay también en la plataforma puedan seguir nutriéndose, sin duda. Y bueno, hemos hablado mucho de Zorra, las últimas dos preguntas para cerrar ya, que es un poco saber un poquito más de Noemí de sus futuros proyectos. No sé si tienes por ahí algún libro o qué te vamos a ver en los próximos meses. Pues en los próximos meses tengo escenarios Mira, y tengo pues nuevos retos, la verdad, sí, retos físicos de llevar la educación sexual a un nivel más tangible, sin qué duda. guay. Y sí, y escenarios, así que me apetece Ajá, otra vez volver a los teatros, al escenario, pero desde otro lugar que estamos preparando y qué que va a ser guay. muy interesante. Entonces, en los próximos meses te vamos a ver por ahí, ¿no? Siempre me vais a ver por ahí Eh, en los próximos meses. No me dejaréis de verme cuando esté muerta. Espero, la verdad, porque entonces significará, coño, que la revolución, estoy ahí como mi lucha social no está llegando, pero ojalá sí. Y para cerrar la entrevista, como siempre hacemos, te dejo libertad absoluta para que me recomiendes lo que tú quieras, cine, series, libros, obras de teatro, música, lo que tú me quieras, lo que tú nos quieras recomendar. Si quieres algo con referente a sexualidad, lo que sea, lo que tú quieras recomendarnos. Pues mira, en cuanto a serie, recomiendo mucho, la hemos mencionado, The Bold Type, a mí me encantó, creo que me vi muy reflejada también y fue un viaje muy interesante con las chicas, evidentemente recomiendo Zorras, por favor. Hombre, por supuesto. Eh, y en cuanto a tema, pues mira, te voy a recomendar tema música. Pues os recomiendo que si nunca habéis escuchado música tradicional de la India, le deis una Mira. posibilidad a algo que se llaman los ragas o rag, en muchas ocasiones lo podéis ver escrito, es lo mismo. Es un tipo de música tradicional donde es absolutamente improvisada, entonces entran en estados meditativos muy profundos y a partir de ahí se crea la música cada raga tiene como una estructura, pero a partir de esa estructura empiezan a moverse. Yo, por ejemplo, estoy haciendo canto devocional de la India, estoy aprendiendo a cantar así y Mira. está siendo un universo fantástico, así que os recomiendo muchísimo que nos adentremos un poco también en esa diversidad cultural a la que tenemos acceso gracias a Internet y a la globalización. Pues, Noemí, hasta aquí la entrevista. Para mí ha sido, no sé mi compañía qué va a decir, pero para mí ha sido un placer escucharte. Para Muchas mí también. gracias. Increíble y muchas gracias. Nada, Que, gracias a vosotros. que animamos sobre todo, que lo volvemos a decir, que la gente vea Zorras, que lea tus libros, que te vaya a ver encima de los escenarios, que yo creo que hay que seguir, como tú dices, con la revolución y sobre todo luchar por nuestros derechos, que estamos en una época bastante oscura y yo creo nos hemos acostumbrado, como tú has dicho, a no lucharlo y yo creo que hay que lucharlo. Sí, esto Así, sin duda va a ser una llamada a la acción, así que, y siempre están bien las llamadas a la acción. así que desde aquí nos despedimos de Noemí. Así, un abrazo muy fuerte y que a todo el mundo le encante la entrevista como nos ha encantado a nosotros hacértela. Un abrazo muy Muchas fuerte a todos. gracias, muchas gracias. Adiós.